de poder hablar sobre los desafíos que la familia tiene en torno a las ideologías. Me permito en esta noche recordar las palabras del Papa Emérito Benedicto XVI sobre el matrimonio en su homilía el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís del año 2012, diciendo y refiriéndose a la familia: el matrimonio no solo es ser objeto, sino sujeto de la nueva evangelización. El matrimonio consiste en sí mismo, en ser buena noticia para el mundo de hoy. Sin embargo, él también, refiriéndose al tema ideológico, en diciembre del mismo año 2012, nos dice: hay una rebelión contra lo que uno es. Se nos está robando la naturaleza por el deseo de ser lo contrario. El ser diferente es ir en contra de la naturaleza de lo que hemos sido constituidos. Y hoy en el mundo actual se habla de ese aspecto, ser diferente, como si fuese un sinónimo de destruir, de desfigurar, de acabar. Y por eso, en medio de esta realidad, tanto antropológica como social, vemos los grandes desafíos a los cuales se enfrenta la familia y el matrimonio. Por eso podríamos decir que hay una revolución antropológica, donde se está negando al hombre, donde el hombre está perdiendo su naturaleza por la cual fue constituido, a través de un mal uso de su cuerpo, a través de una falsa visión y uso y vivencia de la sexualidad. El Papa Emérito Benedicto XVI, citando el libro del Génesis, nos dice: hemos sido creados, hombre y mujer. Esa es la esencia, lo que es propio del ser humano, de la criatura humana. Pero vemos que ya no se puede hablar de hombre y mujer, porque ahora lo que vale, lo que tiene fuerza, lo que tiene valor, es simplemente lo que la sociedad hoy está determinando. La sociedad hoy nos está valorando, se convierte y sustituye el papel de Dios, pero de una manera equivocada. Por eso Dios está desapareciendo de la figura de la persona, asumiendo aquel rol que nos presenta el relativismo, donde Dios tiene que salir, donde Dios ya no tiene un lugar. Y por eso hoy se quiere constituir la familia sin Dios, sin el hombre en sí mismo. Se quiere constituir la familia sin valores, sin principios, sin comportamientos éticos y morales. Porque el hombre, bajo la influencia de una revolución antropológica equivocada, se está negando a sí mismo. Está negando su naturaleza, que desde el principio de la creación le fue dada. Por eso nos encontramos actualmente en una lucha por rescatar la dignidad tanto del hombre como la dignidad del matrimonio. Pero no es una lucha de enfrentamiento, es una lucha de conciencia, de poder recuperar el valor del matrimonio, de recuperar el valor de la familia, de recuperar el valor de lo que en verdad cada uno es, de lo que significa delante de ese don originario que Dios nos ha dado. Por eso, ¿cómo viene perdiéndose ese sentido del ser? ¿Cómo viene perdiéndose esa naturaleza del ser humano? Por la propuesta de una liberación llamada libertinaje en muchas ocasiones. Las ideologías prometen la liberación
de la sociedad en ciertas estructuras, propuestas que son audaces, con un lenguaje particular, que convencen, que motivan, que ilusionan a muchos. Por eso nos damos cuenta que las ideologías se mueven con un nuevo estilo de vida, pero que es ajeno a los valores. Y a esto nos estamos enfrentando, a las propuestas del mundo reinante, donde nos hablan de un nuevo estilo de vida sin valores, sin virtudes y por ende sin Dios. Las ideologías que vemos de frente a los desafíos que la familia tiene que enfrentarse son deshumanizadoras. Tienden a destruir la persona, tienden a destruir esa constitución originaria. Las ideologías, al deshumanizar, rompen la dignidad humana. La ideología viene a cambiar el paradigma de la persona, de la sociedad, manipulando la conciencia. De manera especial, manipulando hoy el modelo de hombre, el modelo de familia y el patrón de comportamiento de la persona. Ese es el gran desafío al cual hoy se enfrenta la familia. Por eso afirmamos que se busca cambiar el modelo de familia deseada. ¿Cambiando qué? Los deseos. Se quiere cambiar el paradigma para entrar en las mentes, de manera especial de los jóvenes. Se quiere manipular todo y se quiere hacer desaparecer la institución familiar. Por eso el Papa Francisco, refiriéndose a las ideologías que influyen el pensamiento, la mente, la conciencia, dice: el problema de las ideologías es que piensan por el pueblo y no dejan al pueblo pensar. Y este es al punto que nos enfrentamos, porque existe una alienación. No se quiere permitir que la persona, el hombre en sí mismo, razone y piense, sino que sea absorbido por los deseos, por los placeres. Es más importante hoy hacer propuestas que inhiben, que llevan al ser humano a que deje de razonar, de reflexionar, de valorar lo correcto, lo bueno, lo que dignifica. Frente a esta realidad nos encontramos con la ideología del género. La ideología del género que viene a atacar directamente la constitución familiar, pero la ideología del género que es hija de dos ideologías: la ideología del relativismo y la ideología del marxismo. ¿En qué consiste la ideología del relativismo? En crear un nuevo tipo de ciudadanos, de personas, buscando liberar al hombre de sus ataduras profundas, ligadas a su propia naturaleza. Es decir, se trata de presentar o de realizar en la vida de las personas una libertad sin restricciones, sin impedimentos, sin compromiso, a lo que nosotros llamamos una mala convicción de la libertad. Porque la libertad no simplemente es una facultad humana en que yo decido, pero sin responsabilidad. La libertad plena es aquella que me ayuda a asumir aquella facultad humana, pero de manera especial me realiza como persona, me dignifica. Las decisiones auténticamente libres son aquellas que me hacen mejores personas, que me dignifican, que me transforman, que enaltecen mi condición humana. Pero nos damos cuenta que hoy se nos quiere meter a una libertad que nos destruya, que nos haga menos personas, que nos cosifique, que nos instrumentalice. Frente a todo ese escenario es donde la familia humana tiene un gran reto,
Porque si bien es cierto, hay un llamado al amor en la libertad, ese llamado del amor en la libertad nos debe ayudar a dignificarnos, a santificarnos. Para eso es la institución familiar. Tiene esa extensión profunda de dignificarnos en la relación complementaria, pero también de santificarnos en el respeto mutuo y en la fidelidad. Nos encontramos con la ideología del marxismo. Esta ideología se basa en la lucha de clases, donde se busca suprimir una clase. Tomar o apoyarse la ideología del género en el marxismo es ver y configurar ya no la lucha de clases, sino la lucha de sexo, el hombre y la mujer, y buscar cómo suprimir al hombre y a la mujer. ¿Para hablar de qué? Para presentar qué. Lo que hoy en términos se llama neutro. Ya no se quiere hablar del hombre, ya no se quiere hablar de la mujer. Hablemos de lo neutro. O incluso hablemos de lo plural. Porque ya el hombre, ya la mujer como constitución inicial no se puede presentar. Es necesario hablar de lo plural y de lo neutro. Por eso se caen algunas afirmaciones erróneas, de manera especial porque en el hombre y en la mujer, según la presentación de la ideología del género, se ve una injusticia. ¿Qué es lo que presenta la ideología del género? Que el hombre esclaviza a la mujer y que por tanto se debe buscar la liberación de eso. ¿Y cómo se busca esa liberación? Haciendo ver que la sexualidad ya no es natural, sino una realidad cultural. Por eso, la sexualidad es un dato cultural para la ideología del género y por tanto es opresora, porque lo que busca es esclavizar a una de las partes. Por eso se presenta la familia ya como una institución que oprime, que priva, que coarta la libertad. Porque la familia, según la ideología del género, queda reducida simplemente al hecho de dar hijos. Y el dar hijos es ya una realidad esclavizante. Los hijos son presentados como una realidad de esclavitud. Y vemos cómo la ideología del género cae en este error. Cuando todos ustedes y los que nos ven y escuchan a través de los medios saben que un hijo es un don. Saben que un hijo es un regalo. Pero hoy se quiere privar de ese don, de ese regalo de Dios. Y es más fácil decir que son una esclavitud. Por tanto, la mujer no puede y no debería someterse a esta esclavitud. Hay que liberarla de esta esclavitud. Esa es la forma de presentar la ideología del género, cómo la familia oprime y cómo se convierte en un dato cultural opresor. Por eso esta realidad ahora nosotros la vemos en la agenda política, en la agenda jurídica. Buscar cómo privar del don de la vida es una influencia de la ideología del género a través del aborto, a través de lo que se llama sobre todo los métodos anticonceptivos o aquellos que son abortivos directamente. Es la forma de cómo legalizar, de cómo hacer que la sociedad suma técnicas de reproducción, incluso que vayan en contra de la unión conyugal, la cual no puede ser sustituida, nos lo dice claramente la doctrina de nuestra iglesia. Por eso, ni los vientres de alquiler, ni la fecundación in vitro, ni todo aquello que sea
en contra de esa naturaleza puede ser admitida porque no puede sustituir el acto conyugal, porque no puede sustituir el amor en sí mismo. A la luz de esto, nos encontramos entonces con un problema de fondo que está afectando la familia, y es el hecho de presentar una idea que venga a eliminar esta dualidad. ¿Cuál? El hombre y la mujer. Y se pueda presentar otra realidad que se llama la diversidad afectiva sexual, donde ya no hay hombre, donde ya no hay mujer, donde solamente se presenta lo plural. Es decir, hay un cambio de terminología. Ya no hablemos de hombre, ya no hablemos de mujer, hablemos de plural, que es un concepto que poco a poco se está metiendo. Ya no se permite entonces hablar de familia, porque el término tendría que ser plural. Hay entonces, en el fondo, una inconformidad con lo creado. Parece que nos trasladáramos en nuestros tiempos a aquella realidad de la creación, cuando se nos dice que el hecho del pecado inicia con el deseo de querer ser como Dios. Hoy vemos también que las nuevas estructuras de pensamiento ideológico buscan apartar a Dios para ser creadores, pero una creación que destruye la dignidad. Es decir, en el fondo se quiere cambiar el orden establecido. Ese es el problema de fondo que encontramos en la ideología del género. Se quiere cambiar el orden establecido que Dios desde un principio dio para implantar uno nuevo que va en contra de la dignidad de la persona, que va en contra de la constitución familiar. Y a veces no nos damos cuenta de que están luchando por establecer este nuevo orden. Un nuevo orden que se presenta a través de esa postura relativista y marxista. La agenda donde nosotros vemos tristemente involucrados a quienes han recibido el don de la vida y vienen también de una familia. Sea legisladores, sea aquellos que promueven las leyes. Son cómplices de este nuevo orden de vida que se quiere establecer. Son cómplices de poder establecer un estilo de vida en contra de la naturaleza y de lo que Dios ha querido. Y el fruto también de este congreso debe ser llamar a la conciencia de lo que legislan. Tal vez nosotros pensemos, estamos lejos, todavía no nos toca. Sin embargo, no es así. Poco a poco se van metiendo y lo están haciendo en el pensamiento de la juventud. Lo están haciendo a través de un lenguaje que presentan una realidad, pero que representa otra. Lo están haciendo a través de la seducción para que el joven viva de una manera deliberada, sin reglas morales. Por eso hay una gran influencia a reconstruir lo humano, citando sobre todo aquella intención del filósofo Levi Strauss, que quería cambiar todo lo humano, quería promover un modelo de vida humana diferente, pero que en esa propuesta de un modelo humano diferente se arrastra el interés en el poder y la política, en cambiar nuestra manera de entender la sexualidad como una dimensión integral y reducirla al mero hecho genital, reducir la sexualidad al simple hecho de un acto de placer, olvidando la dimensión del amor, de la entrega, conocida como la oblatividad. Ese es el nuevo orden humano del cual se habla. El famoso llamado pansexualismo. Todo es sexual,
todo es una presentación de la sexualidad desfigurada de la dignidad y del respeto a la persona humana, a través del exhibicionismo, a través del irrespeto. Por eso ya no existe el llamado pudor, que tan necesario es dentro de la vida humana. El respeto a la persona, el respeto a su intimidad, el respeto a su realidad y condición. Por eso podríamos decir que la agenda es ¿qué? Reconstruir un nuevo lenguaje, reconstruir una nueva moral, eliminar la moral privada, que la entendemos como la moral católica, por ejemplo. Por eso existen esos ataques tan sistemáticos de atacar la moralidad de la misma iglesia, difamando e incluso fabricando casos para que la iglesia pierda ese carácter moral. Si lo hacen con la familia, piensen cómo no lo hacen con las autoridades eclesiásticas. Porque existe ese crear un nuevo orden, implica un nuevo lenguaje, nuevas técnicas y sobre todo atentar contra la moralidad de la iglesia. Porque esa es la intención, que el carácter moral de la iglesia que defiende la familia se pierda. De tal manera que el camino quede abierto y que en la agenda jurídica, política, tengan todo el camino abierto para hacer y deshacer. Es frente a esos desafíos ideológicos, organizados y sistematizados, que nos estamos enfrentando, y el papel de la iglesia, el papel de cada uno de ustedes, que forman parte también de este cuerpo místico que se llama iglesia, sigue siendo la nueva evangelización con la cual yo iniciaba mi ponencia. ¿A qué nos enfrentamos entonces? A algo que le llamamos fobia. Fíjense, a la iglesia se le acusa de tener fobia. La ideología del género presenta una estructura donde se dice que la iglesia tiene fobia a ciertos temas y ciertas realidades, pero nadie habla que existe fobia al matrimonio, fobia a la maternidad. Existe. Y por eso esos ataques sistemáticos, porque existe fobia al matrimonio como una institución que se sostiene bajo el fundamento del amor. San Pablo en la carta a los Efesios nos decía claramente: sopórtense los unos con los otros. La familia, el matrimonio, se sostiene en el amor. Ese es el miedo. El miedo que el hogar, la familia, el matrimonio es la garantía del amor. Y ya en las cartas de Juan se nos dice: el amor vence cualquier barrera, y le tienen miedo a la fuerza del amor. Por eso atacan, por eso quieren destruir la institución tan querida del matrimonio y de la familia, porque hay miedo a amar. Piensen que de eso hoy también vive nuestra sociedad. Cuando se asume el odio, en el fondo también hay un miedo al amor, el miedo a perdonar, el miedo a ser misericordiosos, ¿por qué no decirlo también? Y este es un tema que está de fondo y que muchas veces no lo leemos, no tomamos conciencia. Las estructuras del mal le tienen miedo a la fuerza del amor, porque donde hay amor se sostiene, y la familia, el matrimonio se sostiene, y no han podido acabar con ella, así como la iglesia, por el amor fundante, porque el amor tiene esa fuerza que el mal no puede con ella. Sin embargo, ¿por dónde se va
la ideología del género para hablar de esa fobia al matrimonio o a la familia, por la llamada violencia del género. Por ahí se quiere ir buscando una brecha, porque como con el amor no puede, tiene que buscar un camino, y el camino que utiliza la ideología del género se llama violencia de género. Sin embargo, ¿a qué le llama violencia de género? A lo que ya les había mencionado anteriormente, a que ante ese llamado feminismo, la mujer tenga una libertad. Y esa libertad a través del hijo se llama violencia de género. Que la mujer no pueda decidir si tener o no tener hijos se llama violencia de género. Ese es el argumento que utiliza la ideología del género. Pero también habla de la lucha de poder entre el hombre y la mujer dentro del hogar. Y dice, esa es violencia de género, esa lucha de quien manda, de quien tiene la autoridad, de quien tiene la potestad, utiliza esos argumentos para hablar de violencia de género. Y no quiere el matrimonio, la ideología de género, porque dice, el matrimonio es una realidad de conflicto, por eso no debe ser querida. Y eso es lo que se predica a la juventud de hoy, por eso la juventud de hoy no quiere el matrimonio, porque se le hace ver el matrimonio como una violencia de género, como una realidad de conflicto, como una realidad esclavizante, donde se pierde la libertad personal, donde tiene que haber una sumisión malentendida. Por eso hoy el matrimonio ha perdido fuerza, porque eso es lo que se predica, es lo que se enseña. Incluso, tristemente, los matrimonios. Cuando le dicen, ¿estás casado? Sí, estoy casado. Con tristeza, con dolor, con preocupación. Y claro, y si le hablamos a un joven con eso, mejor no me caso, estoy bien así. Porque esa es una forma también que nosotros estamos transmitiendo de lo que es el matrimonio. Lo presentamos como algo conflictivo, no deseado, no vivido. ¿Y cómo debemos mejorar en esa postura a la hora de presentar el matrimonio? Fobia a la maternidad, porque ha aumentado hoy las propuestas de la reproducción asistida, porque el planteamiento de la ideología es liberar a la mujer de dar a luz, como ya lo había indicado, librarse del poder del hombre. Y voy concluyendo. ¿Qué nos debe preocupar? ¿La ideología del género? No nos debe preocupar la ideología del género. Nos debe preocupar que muchas personas que siguen la ideología del género no son felices. Que las personas que siguen la ideología del género están atentando contra su propia dignidad, se están destruyendo. Lo que nos debe preocupar de la ideología del género es que es un engaño sistematizado y que por eso hoy la institución familiar, el matrimonio está perdiendo fuerza. Nos debe preocupar que hoy se presentan ideales permisivistas sobre un proyecto que es vital como el matrimonio. Debemos preocuparnos porque no se predica sobre la felicidad en el matrimonio. La ideología del género da la satisfacción de alcanzar proyectos y propósitos liberadores, pero sin dignidad, sin el amor, que es la garantía de la dignidad. Por eso, hablemos de la preocupación que no debe ser orientada simplemente a proteger las generaciones. La preocupación nuestra delante de la ideología del género no debe ser, voy a cuidar a los míos y veo dónde los meto, en una burbuja o los escondo frente a eso. La preocupación debe ser educar. La tarea
de la iglesia es ser madre, pero también maestra. El papel de todos nosotros, saber educar en el amor, saber educar en el bien, saber educar en la rectitud. Esa es la tarea. Por eso no debemos preocuparnos por la ideología, debemos preocuparnos por educar, por formar, por transformar la conciencia, por hacer ver que el matrimonio y la familia es la garantía y, como ya civilmente se postula, la célula de la sociedad. Pero a veces no lo creemos. Y hay quienes legislan que no lo creen. Y por eso permiten leyes. Por eso dan paso a negociar la dignidad humana, que es el dolor más grande. Se está negociando la dignidad humana por el llamado progreso y desarrollo. Nos debe preocupar entonces que esta ideología del género quiere destruirnos nuestra concepción de la sexualidad. Nos compromete la personalidad y la reduce al mero placer. Por eso es necesario volver a retomar el verdadero sentido de la sexualidad. El sentido de la sexualidad es que nos configuremos en la sexualidad como personas y que surja la ética para el amor, la ética para la libertad y de manera especial el compromiso puro, cuyo fin es también la unidad y la procreación. Como hoy también es importante volver a redimensionar el amor. El Papa emérito Benedicto XVI nos hablaba de esas tres realidades del amor: el amor eros, el amor filía y el amor ágape. Vivir esos tres pasos es hablar de la madurez en el amor. Y la familia, el matrimonio, necesita emprender el camino de la madurez en el amor. Porque hay quienes se han quedado simplemente en el amor eros. Y por eso muchas veces el matrimonio se viene abajo. Porque se depende mucho simplemente de lo atractivo. En muchos matrimonios no hay lo que se llama la amistad, el compartir. Y lo hemos hablado en muchas otras ocasiones en diferentes formas. En la misma casa siguen siendo desconocidos por aquella influencia de la tecnología que ha venido a coartar el diálogo, la comunión, el escuchar y el ser escuchados. ¿Cómo hoy es necesario entonces hablar de estas dimensiones que nos muestran un camino de la madurez en el amor? El problema de la ideología es que quiere confundirnos, y a través de una propuesta de lo afectivo sexual, a través de técnicas que hagan sentir mayor placer, quiere banalizar la sexualidad, quiere tribalizarla a tal punto que ya no quede la pureza que Dios le ha querido dar desde un principio. Muchos jóvenes, frente a esta banalización, giran en torno a juegos que le apartan del compromiso. Hay una costumbre al juego, a jugar con la persona, a no hacer compromisos, y eso es un dolor grande que sigue estando presente, heridas profundas de personas que dicen jugaron conmigo. Porque hoy está la moda de tomar todo sin seriedad y sin compromiso, sin responsabilidad. Y por eso se debe luchar para educar en el compromiso,
para no dejarnos engañar y meter en el juego de la irresponsabilidad. Lo que preocupa es que hoy hay en la mentalidad de los esposos y de la familia el llamado fracaso, que no permite reconstituir el matrimonio. Un problema moral, el pesimismo, la negatividad, el no hacer nada por el matrimonio, por construir en verdad una auténtica institución que se enmarque en la dignidad que Dios ha querido dar desde un inicio. Por eso, las nuevas generaciones se ven en peligro de ser felices, sobre todo cuando la sexualidad ya no se ve como algo digno. Debemos formar la conciencia sobre una sexualidad que debe hacernos mejores personas. Lo más creativo de la sexualidad no son los juegos sexuales. Lo más creativo de la sexualidad no es el sentir mayor placer. Lo creativo de la sexualidad es el amor. Lo propio del matrimonio es el amor. Un amor que une y un amor que es capaz de dar vida. Lo más decisivo de una sexualidad es hacernos felices, porque la felicidad no se ha banalizado. La felicidad está en el fundamento del amor, y el amor no podemos permitirlo que se banalice. Por eso en esta noche les quiero pedir, cuéntenle a los jóvenes la felicidad de su matrimonio, la felicidad de amar, la felicidad que da el amor porque dignifica, porque se es feliz amando. Esa es la buena noticia, la nueva noticia. La vida plena solo se da cuando se vive el reto del amor. Que Dios bendiga todos los matrimonios y las familias que se lanzan al reto de dignificar, de humanizar y de amar. Gracias.